Esto, vamos a compartir algo que de alguna manera el Señor me ha permitido aprender durante este tiempo. He estado estudiando, indagando, digamos, siendo confrontado en muchas cosas y el Señor me ha permitido aprender esto que quiero compartir con ustedes hoy. Y basado en un estudio, me gustó esta frase, diagnosticando los retrasos. Ese título lo copié de ahí, de un estudio, me pareció interesante el título, diagnosticando los retrasos. Creo que como yo he sido una persona que en mi proceso de desarrollo de carácter he sido calificado como cuadriculado y porque lo soy, entonces para mí no es muy difícil encontrar ocasión de saber cuál es la causa de un retraso, ya sea de agenda, de programación, de logística, lo que sea, siempre considero esto, pero vamos a hablar de los retrasos que podemos nosotros vivir, no solo a nivel personal, sino como en el desarrollo de nuestro crecimiento en relación con el Señor. Y quiero que hablemos un poquito con base a estas preguntas con las cuales quiero comenzar la conversación de hoy. De manera que sientas en la libertad de abrir el micrófono cuando quiera usted participar en relación con alguna de estas preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué respondemos a quienes nos recuerdan los compromisos incumplidos? ¿Qué pasa cuando a usted alguien se le acerca y le dice a usted, oiga, pero es que usted se comprometió con tal cosa? ¿Cuál es nuestra respuesta? Y usted puede hablar desde una perspectiva personal, pero a nivel general, ¿qué hace una persona cuando alguien le recuerda un compromiso incumplido? Griselda, ¿qué crees tú que puede hacer? ¿Qué pueda suceder cuando alguien le dice a otro, pero tú te comprometiste a tal cosa? O sea, entonces, ¿cómo es la respuesta que generalmente se da? A ver, Griselda, ¿qué dice? Pues, pues yo creo que, o sea, pues si digamos, si yo ya la tenía, pues era como disculpas, porque, o sea, igual uno contaba con la persona, ¿no? Se tenía como, ella se contaba como con la responsabilidad que le correspondía a la persona, entonces, pues iba a ser incómodo, tanto para, digamos, tanto pues, si fuera uno que estuviera digamos, en la posición, pues a uno no le gustaría, ¿no? Y si fuera la posición de la otra persona, pues tampoco le va a gustar porque uno no cumplió, se siente Mm, maluco. correcto. Gracias, Griselda. Esta semana nosotros teníamos agendada la producción de nuestro dulce y el proveedor de leche, ya yendo nosotros en camino, nos canceló, que no alcanzó a cumplir con el compromiso. Entonces, aparte de todo lo que eso implica, ya cuando uno está en ruta para ir a recibir el surtido, es algo muy complejo, es algo muy, no es que sea fácil de recibir ni de asimilar. Pero cuando yo recibo a alguien que me dice, oye, pero tú te has comprometido a tal cosa, entonces a veces hay como una sorpresa y de pronto la respuesta puede que no sea como muy favorable. ¿Alguien más quiere participar de este punto? ¿Cómo responden las personas o cómo respondemos ante los compromisos incumplidos, ante los que nos recuerdan un compromiso incumplido? ¿Cuál es la actitud generalizada? ¿Alguien más? La verdad es que se siente Sí. muy mal, ¿no? Se siente muy mal cuando nos faltan a un compromiso. La reacción pues tiene que ser controlada porque a veces se recibe con mucho fastidio cuando nos incumplen, pero nos enseña también que cuando faltamos nosotros, esa va a ser la reacción que van a sentir los demás y a veces no de la mejor forma, a veces lo reciben con calma, pero otras veces lo reciben con insultos y demás, pero Mm, generalmente la reacción es de molestia, correcto. de fastidio, sí. Muchas gracias, Graciela. Y miremos ahora la segunda pregunta. Este es un caso hipotético, ¿no? Una ilustración, por ejemplo, uno se encuentra a alguien en la vida como tan solitario y uno le pregunta y entonces tiene familia, pero anda errante en la vida. Usted se ha visto que regularmente las personas cuando vamos creciendo empezamos a decirle a los papás que lo que más anhelamos es vivir por fuera y empezamos a andar errantes en la vida. Entonces, ¿a cuántos hijos errantes les gusta que se les sugiera regresar a casa? ¿A cuántos? Marianely, ¿qué opinas de este punto?
¿A cuántos hijos errantes les gusta que se les sugiera regresar a casa? Marianela, yo no te escucho. No sé si los demás. No, no se le escucha. No, Tiene problemas con el equipo. sí. ¿Ahí? Por ahí más o menos, y tiene como un cortico ahí. Sí, que depende de lo que estén viviendo. Si están viviendo muy Ajá. bueno, no les va a gustar regresar a casa y si se fueron porque se les impuso No, lo quité, límites mami. menos, si Sí. están de pronto han aprendido pues lo que se come en la calle, sí, pues estarán alegres de regresar si el Señor ya los formó. Sí, eso todo depende. Qué chévere, me gustó mucho eso porque yo pensé lo mismo cuando escribí la pregunta. Yo pensé eso, ¿no? Por ejemplo, si están viviendo muy bueno, no van a querer regresar. El tema es quién define qué es lo bueno que están viviendo, ¿no? Entonces, hace poco vi un documental junto con mi esposa donde algunas personas habitantes de calle les preguntaron que si querían regresar a un hogar y hubo uno que dijo, yo para nada, yo vivo feliz en mi calle, durmiendo en el andén, tengo un gobierno que me da alimento todos los días, puedo conseguir ducha y entonces estaba feliz y viviendo en las condiciones de habitante de calle. Entonces, de verdad, hay casos en los que la persona define su bienestar de una manera muy específica. ¿Quieres decir algo? Es que estaba pensando, escuchando a Marianela, que también depende de lo que la persona considere que es errante, ¿no? Sobre Buena. todo de lo que, y de la edad que tenga la persona, porque es algo que, pues no sé, es una pregunta que, o a qué parte de casa, si el errante tendría que ir, ¿cuál sería la casa? Entonces, ¿cuál? ¿Cuál casa? Entonces, sí, ahí dejo, pues pienso yo, Sí. si la persona, de lo que la persona entienda que es errante para ella o para él, y a qué casa tendría que regresar. Buen punto. Me hiciste recordar de una señora que conocí hace muchos años que me contó parte de su historia y ella decía que ella salió de su casa y que cuando le decían, ¿usted por qué no vuelve donde sus padres? Decía jamás, o sea, con esos maltratadores que lo único que Claro. querían era una esclava en casa, yo que voy a andar volviendo allá. Entonces, muy interesante la forma de abordar todas estas preguntas. La tercera, ¿cómo responde un cónyuge descarriado a la hora de rendir cuentas por las promesas rotas? ¿Qué tal esa pregunta? Vuelvo y la leo. ¿Cómo responde un cónyuge descarriado a la hora de rendir cuentas por las promesas rotas? ¿Quién quisiera abordar esta pregunta? Puede ser, por ejemplo, Julie, que no ha participado. A ver, Julie Paulina, prepárese a ver para darnos alguna respuesta de esto. Juan Antonio, también tú puedes dar algún aporte. Bien, pueda Juan Antonio, dale. Le cuento que en alguna oportunidad me pasó esto A carachas. y yo tenía que disculparme, pero uno en el mundo es muy orgulloso. Yo no, yo que me voy a disculpar, yo no me disculpo. Y me quedé con eso. No me disculpé y me tocaba disculparme. Y es Gracias, difícil, Juan pero Antonio. Gracias por esa transparencia. Wow, increíble. Gracias. Qué bien, gracias. ¿Quién más quiere dar algún concepto de esta pregunta? Aquí me está diciendo mi esposa que Que también habría que preguntarle a la persona qué considera como descarriado, porque aquí le decía yo a mi esposo que puede considerar la persona, puede estar muy bien, ella, o y creer de que lo que está haciendo es perfecto, es de la ante ya, como estamos hablando en un ámbito espiritual, es ya en la parte espiritual que se define estos términos que mi esposo está aquí manejando, trabajando, porque otra persona dice, ay, yo ni esto ni esto. yo estoy re bien. Sí, Marianely, levantaste la mano. Bien pueda, Marianely. De pronto ahí me escuchan. Sí, señora. Bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, cuando dice descarriado, es que está fuera del contexto de los principios bíblicos. Y el descarriado no es consciente.
para el descarriado no sabe que está descarriado. Qué chévere. Como un libro que me leí que se llamaba La locura lúcida. El loco no cree que está loco. Claro. Ay, qué chévere. Cuando puedas me envías el título y el autor a ver si lo busco. Sí, Te un agradecería. profesor Y, de la y dirá, Universidad del Valle lo escribió. Wow, qué y chévere. esta persona puede decir, ¿cuál es promesa? Yo no hice ninguna. Exacto. ¿Cuál Todo Ajá, es? exacto, sí. ¿Cuál ¿cuál? es? Yo no le hice ninguna. Sí, qué chévere. Claro. Exacto, muy bien. Muchas de los conflictos conyugales se solucionan cuando con la pareja uno se sienta y les lee, en el caso de los que celebran bodas, a veces con nosotros les leemos los votos que hicieron el día de su boda, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el documento escrito donde quedan los votos conyugales y decirles, mira, esto fue a lo que tú te comprometiste, ¿sí? Y entonces parece que es una falacia, ¿no? O sea, cuando la gente le dice en la salud, en la enfermedad, sí, en la abundancia, en la escasez, o en cada circunstancia difícil hasta que la muerte nos separe. Entonces, realmente eso es como al contrario, ¿no? Estaré contigo hasta que te enfermes, hasta que falte la plata, hasta que aparezca una circunstancia difícil, hasta ese día estaré contigo. Pero me pareció interesante el tema del término cónyuge descarriado, exacto, porque es que alguien puede decir, no, pero es que yo no estoy descarriado, depende de qué tipo de carril es el que está transitando. Muy bien. Con estas preguntas, quisiera que ahorita todos consideremos un poco esto. ¿Contamos con alguna persona capaz de llamarnos a hacer lo que teníamos que hacer y habíamos prometido hacer? Yo creo que este es un gran vacío en la mayoría de los creyentes. ¿Sí? Es un gran vacío. Yo creo que una de las ventajas que tiene cuando uno tiene la oportunidad de pronto de estar en algún contexto empresarial donde hay subordinación y todo este tipo de cosas, es que el rendir cuentas es permanente para que los procesos empresariales sean efectivos, eficaces, sostenibles y sustentables. Pero a la hora de nosotros ir a la palabra del Señor, cuando nosotros vemos la vida, ¿sí? Y entonces consideramos que todo es espiritual y realmente en nuestra vida hay alguien que tiene la libertad de acercarse a mí y decirme, es que, por ejemplo, tú le dijiste a Cristo que hiciera de ti la persona que Él quiere que tú seas. Porque esa fue una de las promesas que hicimos, ¿o no? Entonces, tenemos a alguien que es capaz de recordarnos eso. Ahora, eso es en lo espiritual, pero también tenemos a alguien que tiene la libertad de decirme a mí, oye, pero estás como que, ¿qué sucede? O sea, estás desordenado, estás desenfocado, ¿qué sucede? ¿Hay alguien allí? Porque regularmente una de las teorías, por no decirlo de una forma doctrinal, que se está llenando cada vez más la iglesia es que ya estamos en el tiempo donde no se requiere un maestro, no se requiere un edificador. Eso es parte de la escatología, que llegará el momento en que nadie enseñará a nadie a cómo leer la Biblia, pero todavía no se ha cumplido eso. Sí, porque hay personas que le dicen a uno, Marianela, entonces, entonces la realidad es que yo con el pasar del tiempo me voy dando cuenta que lo que menos deseamos es contar con una persona que llame nuestra atención para enrutarnos nuevamente, para enfocarnos nuevamente, pero sí todo el que accede a la Biblia o estamos en un contexto de iglesia, nos creemos con la capacidad de ejecutar eso hacia otros, ¿sí? A decirle a otros que está mal, que está desenfocado, que le faltó leer tal versículo, le faltó leer tal otro. Y entonces me pongo a analizar un poco acerca de la realidad, digamos, empresarial. Y hay cargos en todo tipo de empresas donde hay una persona encargada de recordarle a todo su departamento de subordinados, recordarles que tienen que hacer lo que habían dicho que iban a hacer por un contrato, lo que fuese, y lo tienen que hacer. Y entonces esta persona va perdiendo de vista la posibilidad de que en algún momento alguien le diga, un momentico, pero usted también necesita tomar en cuenta tal aspecto para hacer ajuste en su vida. Eso en lo terrenal, pero en lo cristiano
¿Usted sí tiene a alguien que, que le ayuda a enderezar un poquito su camino? ¿Usted sí tiene una persona y si la tiene realmente le escucha? Porque es una de las preguntas que yo creo que es importante hacernos. Cuando inicié todo esto, leí el libro de Esdras, que me parece un episodio interesantísimo del Antiguo Testamento, y hay un detalle interesante allí, en el capítulo 3 que nos narra un poco acerca de los inicios de la reconstrucción del templo, ¿no? En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Aquí hay un detalle interesante que lo resalté con azul, ¿cierto? Aquí nos está explicando como toda la logística de iniciar las obras y obviamente a quienes colocan, digamos, la tarea de inicios y para mí el tema de activar una obra de una casa es casi que abrir los cimientos, creo yo. No sé si Juan Antonio, que sabes de esto, si yo estoy en lo correcto. Y si no, pues ayúdame por favor. Pero para mi concepto, lo primero que hay que hacer para construir es abrir hueco, ¿sí? Abrir como el espacio para los cimientos, Y los creo yo. cimientos, Ok, abrir los cimientos. sí, Sí. señor. Entonces colocan a los más jóvenes, de 20 años para arriba, que activen la casa de... Ok, perfecto. Continúa el libro de Esdras diciendo que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Estaban celebrando el inicio de una obra, es decir, cuando yo he tenido oportunidad de ver a algunos discípulos que construyen sus casas, me han llevado incluso desde la etapa de que compran el lote y luego cuando le quitan el pasto y todo ese proceso, a mí me parece que eso es de lo más espectacular que yo observo, ¿sí? Cuando uno va a un lote y después le dice a uno, ven, mira, y entonces va uno y están las montañas de arena, cemento, todo, y lleve para acá, lleve para acá. Y luego va uno a ver las casas tan espectaculares y uno dice, wow. Pero lo que yo más he notado es que la persona no está contenta cuando la casa se inaugura, sino desde el mismo instante en que firman documentos, están celebrando, cuando van a abrir rotos, están contentísimos, la gente está muy feliz. Esto es lo que estaba sucediendo aquí, porque Israel iba a nuevamente construir el templo. Miren esto, cantaban, alabando, o sea, estaban felices. Miren, no se había establecido todavía el servicio como tal ceremonial, ¿cierto? Pero ya estaban cantando, ya estaban felices, ya estaban alabando, clamando y dice con gran júbilo, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Esta semana leí, estoy terminando un curso por ahí de discipulado y entonces leí una ilustración que me pareció muy interesante. Dice que es una ilustración. Dice que en una iglesia se conocieron una parejita de integrantes del coro de la iglesia y todo el mundo estaba feliz porque ellos se casaron. Y entonces se casan y ellos siguen sirviéndole al Señor y cuando quedan embarazados, entonces están felices y el día que van a hacer el bebé, o todo el mundo orando porque el bebé va a nacer, entonces luego salen de la clínica donde nace el bebé, pero salen los dos. Sí, salen los dos. Entonces salen los dos de la clínica diciendo, alabado sea el Señor, el Dios nos ha permitido traer un hijo a este mundo. Y lo más seguro es que como Dios es bueno, Él se encargará de todo lo que necesita el bebé. Y se fueron porque ellos no pueden dejar de servir al Señor. Entonces se fueron dejando el bebé en la clínica. Entonces cuando uno lee esa ilustración, yo dije, ay, ¿qué tal esa vaina? Sí, o sea, ¿qué tal eso? Pero resulta que la ilustración la conectan con algo. Dice que cada vez que en la iglesia a una persona se le comparte el evangelio, es exactamente eso lo que hacemos. Le compartimos de Cristo,
la persona reconoce al Señor, de pronto reconoce, recibe el mensaje de Cristo y luego sálvese como pueda, en el sentido de su desarrollo espiritual. O sea, entonces yo dije, vea qué ilustración como tan bien hecha, o sea, me pareció sí, como que uno le comparte a alguien de Cristo y no asumir la responsabilidad de acompañarlo en su proceso, ¿cierto? Acompañar a esa persona en todo su proceso, así pasen los años, pasen las circunstancias. Entonces aquí, en esta parte, encontramos a un pueblo dispuesto a vivir el nacimiento de su nuevo templo y por lo tanto estaban muy felices, pero de ahí para allá la historia va teniendo una variación. Dice que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, miren esto, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. O sea, es una escena bien particular. ¿Quiénes estaban abriendo los cimientos? A ver, ¿quién recuerda el detalle que fui muy enfático? ¿Quiénes estaban abriendo los cimientos? ¿Quiénes? ¿Ah? Los mayores de 20 años. Es decir, los jóvenes. Los menores, Exactamente. los Muchas gracias, menores María. de 15 años. Exacto. Es decir, los jóvenes. Felices. Sí, estaban felices. Y aquí encontramos que los ancianos están llorando. Y lloren y lloren y lloren. ¿Sí? Ahora miremos más adelante. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces es muy curioso porque estos estaban llorando. Resulta que ellos más adelante nos damos Sí, cuenta que ok. ellos estaban supremamente tristes del templo que iban a reconstruir. Entonces es algo bien particular. Las luchas internas pueden ser evidentes. Las luchas internas pueden ser evidentes. Cuando yo leía esto, ay, yo sí pensé en los jóvenes que están creciendo en la iglesia. ¿Por qué por qué el suceso es como al contrario? ¿Por qué lo que más está siendo evidente en la mayoría de iglesias es que los jóvenes no están entusiasmados con ir colocando cimientos espirituales en su vida? ¿Por qué es más bien como que los que ya somos ancianos somos los entusiasmados? Algo pasa, ¿sí? Ahora, las luchas internas pueden ser evidentes. Cuando llega el momento de restaurar proyectos, pueden existir diferentes puntos de vista sobre el proceso. En este caso estoy hablando del templo como tal. Pues yo creo que estos señores ancianos, después de haber visto semejante emporio de templo, ¿sí? Y entonces como que, Pues el primero era más, sí, por eso. Entonces, venir a ver ahorita el proyecto, entonces ellos estaban consternados. Restaurar el templo ha sido y será un punto clave en la historia de Israel y para el mundo. Esto es algo real. Y forma parte de la escatología, ¿sí? O sea, forma parte de la restauración del templo. Saben que la gente va a Israel y va a, es a visitar los muros que quedaron del templo, ¿sí? Entonces, esto es un punto clave en la historia de la humanidad. Pero ubicándonos allá en el momento que Esdras estaba haciendo su mensaje, proclamando su mensaje, pues es muy particular esto. El entusiasmo y la tristeza se manifiestan en el mismo ambiente y oportunidad, en el mismo ambiente, allí, en ese instante. Ahora, ¿por qué? Porque aquí aparece, digamos, el profeta Ageo, que va sacando a la luz qué es lo que de pronto aquellos ancianos no quieren expresar. Hay un asunto interesante y es que yo cada día, yo creo, es que lo que uno quiere ocultar, siempre Dios de alguna forma tratará de colocarlo a la luz con el propósito de que su nombre no se vea perjudicado. O sea, ni siquiera por avergonzar a la persona, o sea, no, el propósito de Dios nunca es avergonzar a nadie. Pero como con Esdras se está dando el tema de la restauración del templo, entonces con Ageo Dios quiere hablar, o sea, ya quiere enviar un mensaje profético. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahí está el motivo por que le estaban llorando los ancianos. Porque los ancianos empezaron a ver a estos jóvenes entusiasmados y entonces diciendo, no, pero es que no, o sea, no sé si es que ellos tomaron las medidas, empezaron a mirar los planos y dijeron, no, pero es que no, nunca va a ser igual al primer templo, no para nada. Entonces, viene alguien llamado Ageo y les dice a ellos lo que tienen que escuchar.
Les dice, ah, ya, ustedes vieron esta casa en su gloria primera, y entonces ahorita lo que se está haciendo es como nada delante de sus ojos. Eso es. Y entonces viene a Jehová y le dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué me puso a pensar esto acá? Es que Ageo es el prototipo de persona que uno necesita que le hable en un momento en el que uno ha recibido una promesa y uno necesita que le recuerden qué hay que hacer. Ahora, yo creo que estos jóvenes muy fácilmente pudieron haber dicho, pero esta gente, ¿qué le pasa? Entonces, ¿será que estamos perdiendo el tiempo iniciando esta excavación para colocar los cimientos? Entonces Dios le dice, no, venga un momentico, tranquilos. Hay personas que ven esto como nada delante de los ojos. Y más o menos es lo que cualquiera puede pensar de que usted pertenezca a una iglesia como esta. Esto es como nada, ¿sí? Para muchos, pero entonces viene Dios y le dice aquí en este caso a Zorobabel, a quien ya le había dicho, mira, este es el plan que tengo, dice, tranquilos, trabajen porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Creo que una de las oraciones que nosotros sí podemos decirle al Señor para cualquier paso que demos adelante es decir, Señor, ¿estás conmigo en esto, sí o no? Eso es muy importante decirle al Señor, mira, aquí necesito tomar una decisión, ¿estás conmigo? ¿Eres tú o soy yo? Porque es de las cosas que uno a veces no alcanza a discernir. Pero esas luchas internas van a ser evidentes. Acuérdese, Dios va a colocar a la luz los ancianos llorando mientras los jóvenes todos contentos abriendo el hueco, los ancianos llorando y entonces viene y le dicen, no, tranquilo, lo que pasa es que hay gente que se acuerda de cómo era este templo y ahorita está menospreciando esto. Eso es lo que sucede con muchas personas. Entonces, la distancia entre el entusiasmo y el desánimo es mínima, ¿sí? Mínima. No se requiere mucho tiempo para que el celo se enfríe y la apatía se asiente. No. Nosotros, mi esposa y yo llevamos sirviéndole al Señor muchos años. Ya creo que completamos los 24, ¿cierto? Sirviéndole, si ya no pasamos, 24 años sirviéndole al Señor. Claro que sí. Muchas veces tenemos entusiasmo, no, pero aquí estamos. Pero una cosa sí es segura, han sido muchas las historias de personas que con un entusiasmo impresionante empiezan a vincularse con el ministerio, pero rápidamente aparece el enfriamiento y la apatía. Y es muy curioso que el entusiasmo es más difícil de mantener. Ya cuando nos enfriamos y nos volvemos apáticos, eso sí puede llegar a permanecer mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En Esdras, en el capítulo 4, si usted lo lee completo, se va a dar cuenta que además de que había gente llorando por las pequeñeces que estaban haciendo, resulta que el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Esto es otra de las cosas que también me ponen a mí a pensar, es decir, de las preguntas que hice al inicio, una, quiero que usted siga pensando, ¿usted tiene alguien que le recuerda lo que tiene que hacer? ¿Cómo responde usted a alguien que le dice, oye, pero hace rato te estoy diciendo que hagas esto y nada? ¿Cómo responde? ¿Sí? Entonces aquí, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque en Esdras 4 encontramos que ya Dios ha dicho que se va a construir, ya Dios está hablando de cómo, porque estos están llorando es por esto, pero viene un pueblo, si viene un grupo de personas y los intimida y casi que les dice, no, 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 ustedes van a perder el tiempo. Y en Esdras 4, si se lee todo el capítulo, es súper interesante todo lo que ocurre allí, pero en Esdras 4:24, mire lo que ocurre. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Estas suspensiones son el resultado cuando nosotros no alcanzamos a distinguir la distancia entre el entusiasmo y el desánimo. Esa distancia se puede dar, se puede desaparecer en su relación con Dios, en su relación con su cónyuge, en su relación con los hijos, en la relación con sus responsabilidades, con lo que sea, se puede desaparecer esa distancia entre el entusiasmo y el desánimo. Entonces,
Ay, envejecer es una machera porque yo creo que lo que menos hago actualmente es entusiasmarme con muchas cosas, ¿sí? Es de las cosas que yo digo, despacio, tranquilo, ¿sí? Porque realmente cada día entiendo más que lo mejor que uno puede hacer, en mi caso y dadas las experiencias con las cuales he sido muy edificado, es mejor, tranquilo, tranquilo, sí, no se entusiasmen demasiado con muchas cosas. Pero acá el punto es que tenga que ver con el Señor. Por ejemplo, conseguir que el pueblo de Dios se restaure es una cosa, pero que se mantenga así es otra muy diferente. Yo no sé, pero yo creo que todos los que estamos en esta reunión, de alguna maldad Dios nos ha sacado, de algún pecado Dios nos ha restaurado. Y en algún momento dijimos, gracias a Dios que me sanaste, gracias que quitaste mis cadenas, lo cantamos al inicio, ¿no? Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido, pero ¿nos mantenemos así diariamente? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Si tenemos la misma certeza de libertad, porque cuando, por ejemplo, una persona que ha vivido en pecado la mayor parte de su vida, Dios le da la oportunidad de restaurar, salir de ese pecado, se mantiene libre de ese pecado. Y ahí es donde entramos a considerar que es muy necesario tener la capacidad de que alguien me diga, oye, ¿te acuerdas que tú prometiste? ¿Te acuerdas que tú decidiste? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de lo otro? Los malos hábitos son difíciles de romper. Los malos hábitos, sí, creo que sí. Pero los buenos hábitos desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que una de las cosas que yo siempre le he dicho a toda persona que se deja acompañar por nosotros en un proceso de conocer al Señor es, mira, no conviertas tu relación con Dios en una religión porque lo que son costumbres se acaban rapidito por cansancio, ¿sí? Los hábitos se desarrollan con 21 días que usted los haga, se desarrolla cualquier hábito, pero también igual se acaban en cualquier momento. Por eso buscar a Dios no puede ser un hábito, tiene que ser una relación. Tiene que ser que te enamoras del Señor, que le conoces, que le buscas, que disfrutas de estar con Él, que vienen aún dos que viven contigo bajo tu mismo techo a decirte que buscar a Dios es una ridiculez, que viene lo que sea y tú sabes en cuál Dios has creído. Admiro a los jóvenes que vieron a toda esta cantidad de ancianos llorando y que ellos perseveraron, o sea, alabando al Señor, que no se distinguía quiénes eran los que alababan y quiénes eran los que lloraban. Increíble, increíble eso. Entonces en Ageo 1 nos dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Se acuerdan de Zorobabel que estamos hablando ahorita? Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Esto de recibir jornal en saco roto es algo que uno tiene que pensar, porque a veces yo considero y analizando muchas historias que he escuchado en el último mes, yo creo que la mayoría de personas se están levantando con una crianza de aprenda a comer pan de dolores, pero cómaselo contento. Y eso de bíblico no tiene mucho, pero es mucho de lo que se enseña en gran cantidad de partes. De eso hablaré más adelante. Hoy no, porque nos extenderíamos más y no quiero perder el enfoque de lo que quiero plantear hoy. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Cuando yo me concentro en esta frase, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, ahí me pongo a pensar que el llanto de aquellos ancianos tal vez no era porque para ellos significara la restauración de un templo, sino de una forma preferida de adorar. Probablemente es mi apreciación. No me puedo apoyar sino en una interpretación mía. Pero cuando ya pienso en nosotros y cuando Dios le habla en esta forma al pueblo a través de Ageo, yo pienso que el Señor, que a través de Jesucristo nos declara que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué tal que el Señor diga por cuanto mi casa está desierta? Es decir, que nuestro corazón no tiene nada de comunión con Dios, que está vacío y cada uno corre a su propia casa, lo único que haces es buscarte el sustento, matarte las horas que te matas buscando el recurso financiero, entonces luego recibes eso y ya lo debes todo. Y entonces yo sí creo que el tema de recibir jornal a saco roto es más o menos como eso que todo entonces es un asunto bien durísimo, tiene que matarse durísimo para poder conseguir algo, pero entonces como es así que nosotros entendemos, nos cuesta trabajo creer que Dios es capaz de hacerlo de alguna manera. No sé, es decir, es muy delicado cualquier interpretación que usted pueda tener porque muchos hemos sido criados en hogares donde usted tiene que, mejor dicho, o ¿cómo es? Obras son amores y todo ese tipo de cosas. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios le quiere dar a usted, nada ni nadie se lo podrá quitar, ¿sí? Pero lo que Dios no le va a dar a usted, nada ni nadie se lo va a entregar. Y entonces eso para mí ha sido maravilloso. Es decir, yo digo, ay, tan bueno, Dios es así. Entonces, toda labor que hagas, que sea para glorificar al Señor. Entonces, diagnosticando los retrasos. Hablemos de retrasos. Primero, habría que confrontar nuestras excusas. En el caso de Israel decían, no ha llegado el tiempo aún de que la casa de Dios sea reedificada. Usted puede tener una equivalencia de, ay, es que no tengo el tiempo de verdad para buscar al Señor. ¿Sí? No, es que así no es la forma de buscar a Dios. No sé qué razones tenga usted, ¿cierto? Es que no ha llegado el tiempo aún. Ayer le dije yo a mi esposa, ¿sabe qué? Por favor, ayúdeme mañana con el tema porque no creo, estoy demasiadamente cansado. Y el Señor me dijo, no, señor, tenemos cosas que hablar. Entonces yo dije, wow. Y entonces yo le dije, y ella estaba lista, ¿no? Y entonces yo le dije, no, mira, entiendo de Dios esto. Y aquí estoy compartiéndole lo que estoy aprendiendo. Nuestras excusas. No sé cuál sea su excusa, ¿cierto? Para decir, es que no ha llegado el tiempo aún. Es que todavía no es tiempo, no sé si el Señor a usted lo llame a algo muy concreto, no sé, ¿cierto? Porque a través de esta iglesia lo que más que quiero yo es que si Dios levanta siervos, sean siervos con una perspectiva integral. Segundo, habría que confrontar la pérdida de visión, es decir, cuando usted lee toda esta historia de la restauración del templo a través de Esdras, de Ageo y todo lo que corresponde a esta etapa histórica de Israel, pues ellos tenían toda la evidencia que Dios ya les había confirmado que era el momento de reedificar el templo. Ya, había movido hasta los gobernantes que no conocían al Dios de Israel para que aprobaran los proyectos. Es decir, me imagino yo una licitación, qué sé yo, la curaduría, lo que fuese, y ya estaban todos los documentos en línea. Entonces, ¿qué les pasó? No vieron el mover del Señor. ¿Qué más evidencia necesitaba el pueblo de que el tiempo ya había llegado? Y entonces, ahorita que estamos en estos tiempos tan escatológicos, ¿usted sí se ha dado cuenta que el mundo parece que se va a acabar? Sí, usted, o todavía es que no, no. Entonces, obviamente, la Biblia habla de que Dios está dando tiempo hasta que todos se arrepientan, y eso es lo que a mí me genera esperanza, ¿cierto? Yo digo, "Ay, bueno, hay tiempo, todavía Dios puede hacer las cosas de maneras diferentes. En escatología yo no me he casado con ninguna perspectiva, yo soy de tratar de conocer todas las posiciones, porque eso es solamente Dios lo sabe. Jesucristo dijo, Dios es el único que conoce las razones que están en su corazón. Entonces, en esa parte yo trato de ser un poquito tranquilo.
Lo tercero, desnudar la evasión. Ahí están tres elementos para diagnosticar por qué el retraso en su crecimiento en su relación con Dios o en el impacto que usted tenga con los que viven con usted. Desnudar la evasión. Aunque el pueblo argumentaba que no era tiempo de reconstruir la casa de Dios, sí se dedicaron a la restauración de sus casas. Entonces, ¿tenían tiempo o no? Sí lo tenían. También tenían recursos, porque uno no levanta una casa así como la casa en el aire y como la canción de Navidad, creo que es. No, no, sí había tiempo. Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué excusas tenemos? ¿Qué visión hemos perdido? ¿Qué evasión estamos asumiendo? Creo que nosotros necesitamos de alguien que desnude nuestras excusas, que desnude nuestra pérdida de visión y que desnude nuestra evasión. Pero si usted no acepta ni una sola sugerencia, simplemente viva en su retraso. Tranquilo, quédese ahí, estancado. Veintitantos años de vida cristiana, no ha tomado decisiones bíblicas. Tranquilo, no hay problema. Eso es allá usted con Dios. ¿Sí? No sé cuánto tiempo Dios diciéndole de cómo manejar su hogar, cómo manejar su relación con los hijos, y no, simplemente usted está esperando a que todavía no ha llegado el tiempo de asumir, qué sé yo, el sacerdocio de su casa, qué sé yo, el liderazgo en su familia para compartirles. Todavía a usted le da miedo decirle a su familiar, el incrédulo, darle un mensaje de Cristo, qué sé yo. Entonces, sí, necesitamos de alguien. Si no lo tiene, entonces entienda por qué su retraso en el crecimiento, digamos, personal. La transformación no llega hasta que admitimos nuestra parte al promover los retrasos. Usted y yo tenemos un día que entrar. Usted hace devocional, me imagino que hace devocional. Yo me imagino que usted lee la Biblia y usted vaya ante el Señor y entonces de pronto usted dirá, ay, no es que yo no adultero, yo no hago esto, no hago lo otro, pero de pronto dígale al Señor, ay, Señor, de verdad, a mí sí, sinceramente me da pereza buscarte, qué sé yo, y por eso su proceso sigue en el mismo instante de hace 10 años, la misma lucha, el mismo conflicto, la misma duda, ¿sí? El mismo problema para tomar cualquier decisión que tenga que ver con la Biblia. No sé. Jesucristo dijo en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros necesitamos ser conscientes de cómo nuestra vida tiene que ser transformada. La idea es que usted y yo podamos decir, mira, ok, la puerta estrecha es incómoda, claro. Es decir, intimidad, ¿de acuerdo? O sea, donde hay muchos, pues según Jesucristo la cosa no es muy interesante. Entonces yo sí creo, iglesia, que los invito a diagnosticar si usted tiene un retraso en el proceso de crecimiento, un atraso, y cómo lo está diagnosticando.